Bueno, por un lado es presentarme. Yo soy doctora en comportamiento animal, básicamente primatóloga. Trabajé en un departamento que trabajaban en primatología con primates humanos y no humanos, y yo me dediqué al trabajo con los primates no humanos en un estudio de monos araña que realicé en el Yasuní. Precisamente estuve en la estación Biodiversidad Tiputini de la Universidad de San Francisco durante un poco más de 2 años, siguiendo a un grupo de monos araña y, bueno, trabajando, estudiando sus estrategias sociales y reproductivas. Y además soy vicepresidenta del Grupo de Estudio de Primates del Ecuador, como muchos también conocen, el GEPE, que también les hablaré un poquito de esto, y fundadora del Grupo Ruta en Sud Ecuador, que es un grupo que se ha formado más o menos hace un año, pero que ahora mismo estamos trabajando más activamente con un grupo de estudiantes de IKIAM y de otras universidades, y les invito también a participar, y es básicamente un grupo de educación ambiental que lucha pues un poco a favor del medio ambiente, ¿no? Y bueno, también soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Primatológica Española y bueno, estoy muy metida en el tema de la primatología, también actualmente en la Sociedad Latinoamericana de Primatología. Entonces, básicamente, mi principal interés es la conservación de los primates. Creo que por eso mismo también es muy bueno pues, generar esta colaboración con ustedes, porque tanto el Ministerio como el GEPE, como muchas universidades, pues estamos muy metidas en el trabajo con los primates, ¿no? Y bueno, aquí básicamente tengo les dejo el link de mi correo electrónico para que si tienen cualquier duda me puedan contactar, que es sara.alvarez@icam.edu.ec. Bueno, como les decía en la charla, tenemos sobre todo una clasificación que hablamos de los primates de Nuevo Mundo y de los primates de Viejo Mundo. Y lo pueden ver aquí, los primates de Nuevo Mundo son los primates con los que, bueno, nosotros trabajamos aquí en el continente americano, y los de Viejo Mundo son los que forman parte de África, Indonesia, incluso la parte de Gibraltar. Básicamente las 5 familias que tenemos son la familia de los calitrícidos, que son todos los chichicos, los cébidos, que son los capuchinos y los monos ardilla, la familia de los aotus, que son los monos nocturnos, la familia de los pithecia, que son todos los paraguacos, y también los cotoncillos, y la familia de los satélidos, que son los grandes, que son los monos araña, los monos aulladores y los monos chorongos, ¿no? Que son los que tenemos aquí. Los muriqui también forman parte de los satélidos, pero no los tenemos en Brasil y no en Ecuador. Entonces, básicamente, con un poco la idea de hacer una evaluación sobre el estado de conservación de las especies, se unieron muchas especies, muchos especialistas para evaluar la situación que tenían los primates, y bueno, pues se vio que el 40% de estas especies están amenazadas, y por tanto en el Ecuador pues también nos unimos. De hecho, el GEPE es parte del grupo de la IUCN, de los especialistas en la supervivencia de las especies, y trabajan generando estrategias de conservación para las especies, ¿no? Entonces, por eso se genera también el plan de acción, que es básicamente uno de los objetivos del plan de acción es levantar información, por lo cual vamos a hacer estos censos anuales para un poco levantar información de la situación en la que se encuentran los primates y poder generar estrategias que nos ayuden a la conservación, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta por su ubicación, y que además las principales causas de la extinción de las especies son la pérdida y fragmentación de hábitat, la introducción de especies exóticas, la cacería indiscriminada, y en los que también además pues, no solo es la cacería el problema, sino que también tenemos fines medicinales, ornamentales, rituales, artesanales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el repaso que os quería introducir, repasando lo que vimos en la charla hace un par de semanas. Y una cosa que creo que es súper importante antes de hacer el censo es estudiarnos un poquito la información de cada una de las especies y centrarnos en cuál es cada especie. Yo sé que como guardaparques y especialistas en temas de vida silvestre
pues ya los conocéis prácticamente todos, pero bueno, no está de más tratar de hacer un repaso antes de salir a campo a hacer un censo, porque lo primero que tenemos que hacer es identificar a las especies que vamos a ver. Entonces, bueno, aquí tenemos a la izquierda de cada imagen tenemos un mapa de distribución de la especie y a la derecha tenemos la foto de la especie. Obviamente las especies de la costa, por ejemplo, ustedes no las van a encontrar en el censo. Ahora vamos a hacer un especial énfasis en estas especies que podrían encontrar, pero sí es importante, pues bueno, que podamos conocerlas a todas, que no son tantas, son 21 especies, y bueno, pues también podamos diferenciarlas claramente las unas de las otras. Entonces, bueno, tenemos dos especies que están en peligro crítico de extinción, pero que, bueno, las tenemos en la costa, ¿no? Sabemos que la costa, por sus grandes amenazas, su grado de fragmentación de hábitat, pues se está quedando casi sin bosques y estamos con unos remanentes muy chiquitos de bosque, lo que está haciendo que perdamos a las especies y los primates no son menos, ¿no? Entonces tenemos un gran problema en la costa. Y tenemos en esta situación, como en peligro crítico, a dos especies catalogadas como las 25 especies más amenazadas del mundo. O sea, ya no estamos hablando solo del Ecuador, estamos hablando del mundo, ¿no? Y tenemos Cebus equatorialis, que de hecho hace poco ha salido una publicación cuestionando la especie, aunque nosotros seguimos pensando que sí es Cebus equatorialis, y pues el principal problema, como vemos, es la deforestación, la fragmentación y la cacería. Y por otro lado tenemos la Ateles fusticeps, que es el mono araña de la costa, que básicamente también pues, presenta la misma problemática y que también está categorizada como una especie muy amenazada. En segundo lugar, tenemos especies en peligro, en un estado un poquito menos crítico que el anterior, pero que siguen estando en una categoría de amenaza muy alta. O sea, decir que están en peligro de extinción ya es una categoría de amenaza altísimo. Y bueno, pues una vez más nos encontramos esta situación en la costa, ¿no? En el que tenemos al Cebus capuchinus, que es el que está más limitado, y también por el problema básicamente, y en este caso por la tenencia de mascotas. Sabéis que los capuchinos son muy cotizados como mascotas. Y también tenemos a los monos aulladores de la costa, una coloración también más rojiza, aunque más oscura que los del oriente, que es Alouatta palliata, que también están en la costa por la pérdida de hábitat. Bueno, aquí estas especies sí nos interesan un poquito más, ¿no? Tenemos dos especies, bueno, en realidad tres especies, pero una de ellas es la que vamos a encontrar en Yasuní, que están también en peligro de extinción, con lo cual es súper importante que nosotros estemos prestando una especial atención a estas especies. Por un lado tenemos el mono araña de vientre blanco, que es el Maquisapa, digamos que encontramos en el Yasuní, que es el primate más amenazado en la Amazonía ecuatoriana. Este es el más amenazado porque es el más grande y es el más cazado. Es cierto que los chorongos también son muy, muy cazados y de hecho son casi más fáciles de cazar, pero durante mucho tiempo bueno, el mono araña ha sido objeto de cacería, por tanto hay que prestarle una especial atención a esta especie. Además se sabe poco y es verdad que está menos distribuida que el mono chorongo, que bueno, se pueden ver todavía grupos relativamente grandes. Aún así, el mono chorongo también está en un estado de amenaza en peligro, lo cual es un montón. Y tenemos dos especies. De hecho, ahora mismo han salido un artículo en el que ya nos dice que el mono chorongo se divide en realidad en dos subespecies. Es la misma especie, pero dos subespecies diferentes. El que tenemos que es como más color grisáceo, que es Lagotrix lagotrica lagotrica, ese es el nombre del primero, que es un poquito más gris que vemos aquí y está distribuido más al norte. Y por otro lado, el chorongo del oriente, que es el que vemos en Yasuní, que es el Lagotrix lagotrica poepilli, ¿vale? Entonces, este básicamente es el que vamos a encontrar con más frecuencia en Yasuní y que es súper, súper importante.
Además, ahora mismo es uno de los primates más buscados con fines alimenticios, también por su tamaño, porque van en grupo y porque además bueno, representa un alimento importante. Incluso en algunas culturas todavía se utiliza en las bodas y se regala el hombre le regala a la mujer, etc. Entonces tiene cierta connotación cultural y por tanto eso es un gran problema, ¿no? Y sabemos que también incluso hay veces que se utilizan de mascota. Entonces esto es importante porque muchas veces para coger a un animal como este de mascota tienen que coger a un bebé y para coger al bebé tienen que matar a la mamá porque el bebé no le suelta y bueno, pues al final la población se desestructura completamente y generan una problemática enorme. Entonces son especies que hay que prestarle muchísima atención. En estado vulnerable, y que también vamos a encontrar en Yasuní cuando hagamos el censo probablemente, son, por un lado, tenemos Cebuela pigmaea, que sabéis que es el tití pigmeo que le llaman, que es súper chiquito, y que básicamente pues está un poco también amenazado por la transformación del hábitat. Y que además, si nosotros nos acercamos mucho a estos árboles donde están, porque sabéis que esos animales están en árboles, que además son muy característicos porque tienen como huequitos en el tronco, y se alimenta de savia, ¿no? Ellos hacen como el huequito con las uñas y chupan porque sale la savia y básicamente si nosotros les molestamos mucho, pues se pueden acabar yendo. Después tenemos también los chichicos, que tenemos tanto el Leontocephus nigricolis, que es el que yo tengo más cerca básicamente, y el Tripartitus, que es el más común en la parte de Yasuní. Entonces, esta especie también es probable que la puedan ver. Presten mucha atención también, puesto que no se sabe muy bien si puede haber algunas zonas donde son compartidas los territorios con ambas especies, ¿no? Entonces es importante siempre tratar de tomarle una foto, si es posible, al animal para entender bien su distribución. Por otro lado tenemos el Cheracebus lucifer, que es el cotoncillo. Antes se llamaba Plecturocebus y básicamente también está en un estado en el que no se conoce mucho, está como vulnerable pero le falta mucha información y muy limitado a esta zona, por lo que probablemente no le veremos en Yasuní. Y cerca del estado de amenaza vamos a tener Leontocephus lagonotus, que también es una especie que se encuentra en esta zona de aquí, entonces por eso es muy importante prestarle atención para saber cuál chichico es el que uno ve, dependiendo del área en el que se encuentra. Entonces, si podemos tomarle una foto, mejor que mejor. Y además, con el chichico siempre tenemos el problema de que, como son muy pequeños y se mueven muy rápido, pues a veces el contraste de la luz, les vemos desde abajo y no les alcanzamos a ver bien el lomo para diferenciar si es el Tripartitus o es el Lagonotus, ¿no? Yo esta información os la voy a dejar, la presentación, también para que podáis ver los nombres científicos, porque además han cambiado un montón, entonces estos son los actuales, ¿vale? Entonces, bueno, Leontocephus lagonotus es el que tiene la coloración un poquito más roja y, bueno, también se distribuye por esta zona de acá. Luego tenemos al mono capuchino, que antes se llamaba Cebus albifrons, seguramente le conoceréis como Cebus albifrons algunos de ustedes, pero ahora ya parece que está definido como Cebus juracus. Entonces, esta especie, que como veis es un capuchino un poco más clarito que otras especies, también se distribuye por el Yasuní y tiene también alto impacto por la deforestación, transformación de bosques, pero también como mascotas. Entonces también es importante esta especie tenerla en cuenta. Por otro lado, este es el mono capuchino negro cabezón, que es el Sapajus macrocephalus. Es una especie, como veis, mucho más oscura que la anterior, además tiene estas marcas blancas y mucho menos común que el Cebus juracus. Este es mucho más difícil de ver. Entonces también, si ustedes ven este animal, traten de tomarle una foto porque es mucho más difícil de ver y sí sería bueno tener una prueba de que realmente es este y no otro. El Saimiric es mucho más fácil de ver. Este es el típico mono ardilla, muy juguetón, que se mueve en los estratos bajos, que es bastante fácil de identificar porque tiene una cara bastante peculiar. Y bueno, también está muy afectado por la transformación del hábitat, pero también de hecho es el primate más amenazado con temas de mascotismo, ¿no? Es una de las especies que más se trafica en temas de mascota porque es fácil de capturar, se reproduce fácil
y bueno, pues son graciosos y demás, y a la gente pues les hace gracia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas poblaciones están muy amenazadas por la cacería y para estos fines, y es un problema enorme, ¿no? Los vemos en muchos lugares fuera de su hábitat. Por otro lado, tenemos el mono nocturno. Estos seguramente no los vais a ver en el censo, porque el censo me imagino que lo van a hacer de día, como es por protocolo, pero se podría hacer un censo nocturno en el que se pudieran avistar estos animales, o a veces, pues si ustedes tienen, por ejemplo, información sobre dormideros, porque en los dormideros es relativamente fácil verlos, entonces también sería bueno coger esos puntos. Pero seguramente en el censo diurno pues no lo van a ver, es la Otus vociferans, aunque sí si tuvieran una referencia, ¿no? Luego el cotoncillo rojo, Plectorocebus discolor, es una especie que se reconoce fácilmente, sobre todo por las vocalizaciones. Me imagino que ustedes conocen las vocalizaciones de los cotoncillos, son muy características, si no, yo no los sé imitar, si no lo trataría de imitar, pero son unas vocalizaciones muy fuertes, a eso de las 5:30 de la mañana o así, suelen sonar, y esto es una información que nos es muy útil para localizar a estos grupos, ¿no? Entonces, en el censo no solo vamos a tener en cuenta la parte visual, sino que también vamos a tener en cuenta la parte auditiva, porque muchas veces las vocalizaciones nos ayudan más que las propias visualizaciones, ¿no? Entonces tratemos de, si no reconocen alguna de las especies por su vocalización, busquen algún video en YouTube antes de salir al censo, antes del viernes, para reconocer esas vocalizaciones. Luego tenemos el mono aullador rojo, Alouatta semiculus, que también, bueno, pues está casi amenazado, y realmente esta especie es mucho más fácil de ver porque, sobre todo, como sabéis, los machos tienen una vocalización súper llamativa y es fácil reconocer cuando un macho está vocalizando, ¿no? Ahí parece un dragón en las mañanas y es bastante fácil de localizar. Igual ellos no se mueven mucho porque se alimentan de hojas y a veces es difícil verlos, pero en cuanto los escuchamos realmente es fácil ubicarles porque no son muy rápidos, ¿no? Entonces les podemos ubicar fácilmente y bueno, también los vamos a encontrar en Yasuní. Esta es una de las especies que seguramente vean más o con mayor facilidad. Luego de los paraguapos tenemos el Pithecia napensis y el Pithecia milleri. Aquí tenemos el Pithecia napensis, que vemos que está en la parte más al norte, y el Pithecia milleri, que es el que tenemos más en Yasuní. Aquí todavía faltan muchos datos de estas especies y de hecho, bueno, no se sabe muy bien todavía ni siquiera la taxonomía, hay un poco de controversia, pero más o menos se cree que esta es la taxonomía correcta. Y como ven, también es importante saber reconocer a una hembra de un macho. Entonces, básicamente la hembra es la que tiene como unos bigotes blancos alrededor de la boca, y los machos son los que tienen unas cejas muy blancas, como bien marcadas, que bueno, se pueden ver a simple vista para diferenciar un macho de la hembra. En el caso de los aulladores también podemos diferenciar un macho de la hembra, porque el macho tiene esa caja torácica aquí, ¿no? En la parte de la garganta, que lo tiene muy abultado, entonces es fácil ver a un macho, y la hembra no lo tiene tan marcado, ¿no? En el caso de los monos araña, pues solo podríamos identificar a un macho y una hembra si vemos los genitales, sabiendo que cuando se le ve el clítoris, una cosita rosa colgando, sabemos que es una hembra, y si le vemos los testículos sabemos que es un macho. En el caso de los chorongos, pues normalmente el macho es bastante más fuerte que la hembra, y también podemos diferenciar los testículos, ¿no? En el resto de especies es muchísimo más difícil saber quién es la hembra y quién es el macho. Y luego tenemos aquí dos especies que, bueno, simplemente las voy a mencionar, pero no creo que las encuentren, que son el mono nocturno, el Aotus lemoninos de alta montaña, que no sabe si está aquí, pero si estuviera aquí en el Ecuador estaría en la parte de los Andes, o sea, más cerca mío que de ustedes. Y el Pithecia equatorialis, que tampoco se sabe si está en el Ecuador, porque solo hay un registro en este punto,
y además es un registro que viene de datos en cautividad, o sea que no se sabe bien si está o no está realmente. Entonces, no nos preocupemos por estos dos, sino más bien por los anteriores. Bueno, como les decía, el GEPE es una institución o una asociación dentro de la Asociación de Mastozoología Ecuatoriana que se une, es un grupo de trabajo que se une para favorecer la conservación de las especies y bueno, pues tiene una junta directiva que, como yo os decía, pues yo soy la vicepresidenta y Felipe Alfonso Cortés es el presidente actual, que él supongo que porque él junto con Natalia Fuentes, que está aquí como vocal también, forman parte de la Fundación WAS, que también ha trabajado mucho tiempo con los monos, sobre todo con los monos de la costa que están en grave peligro, con los monos araña especialmente, ¿no? Y que trabajamos conjuntamente para generar estas estrategias. Toda esta información que os he puesto, pues básicamente se recoge en un libro que también os puedo pasar, que se llama El estado de conservación de los primates del Ecuador, que recoge toda esa información de cada una de estas especies. A partir de aquí nosotros generamos el plan de acción para la conservación de los primates, en el que participó también el Ministerio del Ambiente, la Asociación de Mastozoología y también algunas otras asociaciones, como la Asociación de Zoológicos y Acuarios, algunas universidades, como la Universidad de San Francisco, la WCS, etcétera, ¿no? O sea, hubo participación de varias organizaciones para generar este plan de acción. Dentro del plan de acción, y muy brevemente, se hicieron algunas acciones importantes y que recogían en general como objetivo, pues básicamente mantener y restaurar las poblaciones de primates en convivencia con el ser humano como parte integral de un ecosistema, ¿no? Entonces la idea era generar una serie de acciones, una serie de pasos a seguir para que pudiéramos pues un poco ir avanzando en el tema de conservación de las especies y como veis pues hubo una representación relativamente pequeña porque primatólogos no hay muchos en el Ecuador, en el que pues bueno, aquí estoy yo como parte de este taller, aquí está Felipe, aquí está Diego Tirira que también forma parte de la fundación, Estela de la Torres debe estar por acá, o sea, algunas personas que bueno, formaron parte de esta iniciativa y que, bueno, seguimos trabajando conjuntamente, junto con el apoyo del Ministerio del Ambiente. Y aquí se determinó que había en el Ecuador estas 21 especies que les acabo de comentar y que era importante generar estas estrategias. Por un lado, la primera acción que se realizó fue el tema de normativa, seguir generando normativas, sobre todo con el Ministerio del Ambiente, con ustedes, en el que además funda esta normativa a la gente, porque muchas veces también hay un desconocimiento y la gente no conoce cuáles son las normativas que están alrededor de los primates. Y bueno, trabajar con empresas que están haciendo temas de extractivismo y demás para que compensen el daño ambiental que están haciendo y la pérdida de ambiente que están generando a estas especies. Por otro lado, teníamos una línea de manejo ex situ, que es básicamente todo lo que se hace en centros de rescate, en zoológicos, pues generar protocolos nuevos, trabajar de la mano del Ministerio del Ambiente para ver qué se libera y cómo se libera y cómo se rehabilita, ¿no? Porque muchas veces es verdad que nos hemos encontrado con el error de que se liberan muchos animales sin tener un conocimiento bueno o sin hacer un protocolo bueno. La liberación de especies es una cosa súper complicada en el que hay que generar muchos protocolos de trabajo y de hecho el impacto que nosotros podemos generar al liberar una especie que no debería ser liberada puede ser mucho mayor que el beneficio que está teniendo, ¿no? Porque podemos generar un problema en el medio en el que estamos, podemos llevar parásitos que no deberían estar ahí, podemos transmitir enfermedades, etcétera, etcétera, y eso sería muy problemático. Por otro lado, tenemos una línea de manejo in situ que tiene que ver con todo lo que hacen ustedes de control y vigilancia, monitoreo, y creo que de hecho salís de una reunión acerca de esto, y un poco todo el trabajo que se hace bueno, con los guardaparques para mantener este control y poder fortalecer este control dentro de las áreas protegidas.
El control de cacería y tráfico ilegal es otra de las líneas en las que se quiere fortalecer estos puestos fijos y apoyar al Ministerio del Ambiente como grupo de primatólogos para trabajar en esta dirección. Y finalmente, bueno, no la última, pero una de las más importantes es la línea de investigación, que también pues, tiene como, digamos, objetivo levantar toda esta información para conocer mejor a las especies y ver cuáles son las principales problemáticas, ¿no? Conocer sobre su ecología, sobre su distribución, etc. Y para eso nosotros, bueno, generamos toda esta información previa